Buenas, estamos aquí en un podcast hablando con Utis. Es un nombre ficticio que le hemos puesto a esta persona para no revelar su trabajo ni su identidad. Utis, tenemos aquí unos temas de los que hablar para el podcast, ¿no? Eh, Vamos a entrar, bueno, hay varios puntos, ¿no? De misterios y secretos sobre la Biblia, ¿no? Sí. Vamos a ver que, bueno, porque eres experto en teología, tengo entendido, experto en varios ámbitos, pero uno es teología, ¿no? Eh, bueno, Primero, ¿qué es para ti Dios? ¿Qué es para mí Dios? Pues es una pregunta difícil de responder, ya que nunca me la he planteado como para hacer una definición. Bueno, la verdad, para mí Dios es todo. No todo en el sentido de como si este ordenador fuese Dios y que todas las cosas fuese Dios, pero sí todo en el sentido de que sin él yo no estaría, tú no estarías, nada estaría y aunque viviese, sin él no tendría vida real. Vale, bueno, tengo unos puntos aquí para empezar, ¿vale? Eh, Primero, vamos a hablar de diferentes teorías. Hay una teoría, no tiene nada que ver, pero hay una teoría de que Dios y el diablo son la misma persona. Y a esa gente es la que llamamos satánicos, satanistas, ¿no? Porque piensan que adoran a Dios siendo el diablo, ¿no? Son como la doble cara. Estas son teorías, ¿vale? Pero bueno, tengo unos puntos aquí que quiero seguir. Y el primero es los gigantes o Nephilim. ¿Quiénes eran los Nephilim mencionados en el Génesis 5? En Génesis 6, perdón. Pues para mí, los Nephilim, bueno, primero los Nephilim significa los caídos y básicamente lo que yo creo y sería más bien que no es un texto literal tal cual, no es una narración histórica precisa en la que unos ángeles bajan, tienen relaciones con mujeres y tienen, bueno, nacen estas criaturas. No, lo tomaría más como algo más, diría yo, metafórico y refiriéndose más a la gente poderosa. Normalmente en la Biblia, cuando es alguien grande, se refiere a alguien poderoso, con mucha maldad en el sentido de alejado de Dios, que ha preferido las riquezas de este mundo o el poder de este mundo, la fama, Había oído antes hablar que de a esta Dios. teoría, ¿no? Había oído hablar de esta teoría, por ejemplo, reyes, príncipes, toda esta gente, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Estos serían los Nephilim, así entre comillas. Pero bueno, hay una historia, que seguro la sabrás, la de David contra Goliat. Era un gigante que medía más de 2 metros o 3 metros, ¿no? Casi 3 metros, Y, sí. bueno, eso es, hay que tomarlo de manera literal, hay que tomarlo de... Eso de Goliat sí podría Ujú, ser real, porque, bueno, hay personas documentadas con gigantismo que a lo mejor han medido 2,70 m o ujú. algo así, no sé exactamente cuánto. Entonces, que una persona en esa época pudiese medir, bueno, padecer gigantismo y medir 2,90 m, podría darse el caso. Y, bueno, al final tiene mucho sentido, porque si leemos bien el texto, estamos viendo a un hombre que no está siendo utilizado como un guerrero militar aplastante que va hacia adelante. Es un guerrero lento que está ahí más por una guerra psicológica, porque si el enemigo ve a alguien tan grande, claramente se va a asustar.
Y lo que vemos es que David, si se acerca, claramente tiene las de perder. ¿Y qué usa? Pues lo que usó, las piedras. La pinta. Y efectivamente, y claro, una persona así que se caiga directamente hacia el suelo es mortal, porque gigantismo tiene los huesos muy débiles, a tanta altura un golpe a la cabeza te mata, y sí, podría perfectamente ser real. En el caso de los Nephilim es distinto, porque la iglesia suele interpretarlos como los hijos de Set, los piadosos que se mezclaron con las hijas de Caín, los mundanos. No son semidioses, sino una generación que dio la espalda a Dios, básicamente. Y hablando de, bueno, de Caín y su descendencia, ¿no? Que serían los cananeos, dicho. eh, Hay una teoría muy loca que a mí me gustaría comentar contigo. Ya sé que, bueno, ya hemos hablado de esto y voy diciendo también a ver qué opinas. A mí me encantan las teorías y todo esto. Y hay una que es que Caín y Abraham no eran hermanos, eran hermanastros, ¿no? Y que estaba la serpiente y bueno, la serpiente fue la ex de Adán y de ahí viene una descendencia con un nombre que no puedo decir, que empieza por R, y bueno, Ujú. son los verdes, ¿no? Los verdes, se les llama también. Y claro, esa teoría encajaría bien, pero, pero ¿tú qué crees? Que solo tuvo una mujer, Adán, ¿verdad? O que estaba Solo Lili. tuvo... No, Lilith... Yo creo que solo Eva, y de hecho en el Génesis solo sale Eva. Creo que Ujú. Lilith está inspirada en... Bueno, primero apareció en el folclore judío de la Edad Media. Seguramente esté basada en, por lo que vemos culturalmente a día de hoy, en una, no sé si llamarla deidad o algo así, babilónica, que es básicamente como un demonio o algo Ujú. parecido de la lujuria, por resumirlo de alguna forma. Tiene sentido, tiene sentido. Porque, claro, hay muchas teorías también. Bueno, esto no son teorías, sino, como tú has dicho, en relatos babilónicos que aparece en el sueño de los hombres de manera erótica, eh, por lo que tú dices, ¿no? Para promocionar de alguna manera la lujuria, ¿no? Efectivamente. Pues mira, también hablando de esto, los Nephilim son hijos de ángeles o de humanos, o son híbridos. A mí, Hmm. yo considero que no son hijos de Si, ángeles. si lo tomáramos de manera literal, Ujú, el libro, porque hay más libros apócrifos que después hablaremos, como el libro de Enoch, que explica la descendencia de estos ángeles eh, con los humanos, que salen la descendencia de los ángeles son los Nephilim, ¿no? Pero ujú. claro, para ti, si lo tomáramos literal, esto, ¿qué serían? Híbridos, tengo entendido. Si es literal, sí, efectivamente serían como híbridos. Hmm. Pero Ya. un ángel, al fin y al cabo, es un ser puramente espiritual, no tiene órganos Claro. reproductores, no podría dar gen ni nada, no podría crear una criatura. De hecho, sí son reales los Nephilim, pero en su contexto. Para el autor sagrado y el pueblo de Israel, los Nephilim representaban a pueblos antiguos. Los Nephilim, perdón, guerreros de gran estatura y ferocidad, como los que se encontraron en Canaán, por ejemplo, no eran monstruos mitológicos de gran estatura ni nada por el estilo, aunque sí eran grandes, hay que decirlo, sino hombres de carne y hueso cuya maldad y poderío físico impresionaban. Tiene un lenguaje simbólico, básicamente. El gigantismo suele simbolizar la desmesura, la soberbia, etcétera. ¿Y te parece que antes, en lo escrito en la Biblia, todo te parece que ocurrió de manera, ¿cómo lo explica? ¿O hay maneras simbólicas o metáforas? ¿Qué opinas? Depende del libro. Ujú.
Claro, no puedes leer, por ejemplo, un libro poético como el Cantar de los Cantares, igual que lees el Génesis, por ejemplo, que a veces usa un lenguaje épico para descubrir verdades espirituales, o el libro de Macabeos, que es un libro más, podríamos decir, puramente histórico, que sí que narra todo más literal. Entonces hay que leer el libro en su contexto. Ujú. Bien, aquí tengo un punto del que hablar muy bueno, que es el Arca de la Alianza. Eh, el Arca de la Alianza era como una especie de tesoro, ¿no? O lo que fuera que te daba superpoderes, muchas teorías. Hay una teoría muy loca que dice que Hitler, cuando estaba en las SS, Hitler en la Primera Guerra Mundial, ahí en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue tener en sus manos algún producto del arca, derivado del Arca de la Alianza, para empezar a crear las bombas nucleares, las bombas. ¿Qué opinas de esta teoría? Es interesante, no lo creo. Primero de todo porque en sí el arca no es tanto un artefacto que te pueda dar superpoderes por sí mismos. Primero es porque es Dios el que daba los dones y si y es donde y el arca básicamente es donde se deposita Dios. De hecho, el arca es muy parecida al sagrario que tenemos hoy en día en una iglesia Vale. cualquiera. Es de hecho es muy parecida. Si ves una imagen del arca y un sagrario, ves prácticamente lo mismo. Y bueno, de hecho, en una de aquí de donde estoy ahora mismo, tiene exactamente los dos querubines, igual que en el arca, y es básicamente una manera de que Dios quiere estar cerca del humano. Es solo eso, no puede darte superpoder, no es un artefacto mágico, así por el estilo, porque, y menos si es de Dios, va a ayudarte a crear bombas o cosas así. Ya. Bueno, hay una teoría donde, bueno, no es una teoría, bien bien, es que en libros apócrifos se describe que cada ser que tenía en sus manos el Arca de la Alianza podía tener poderes sobrenaturales, como lo escribía, como lo, como lo leía en los libros que escribían. Hmm. Podía volar, superfuerza, poderes sobrenaturales, como de ángeles. Pero bueno, este es otro tema. Ahora que has dicho querubín, mucha gente no sabe, pero la forma real de los ángeles es mucho más aterradora de la que nos muestran en, en los vídeos, las fotos de YouTube o lo que sea. Eh, Son círculos, ¿no? Llenos de ojos y, explícanos cómo es. Eh, Disculpa. no, digo, explícanos cómo es. ¿Son círculos llenos de ojos o tienen forma humana? Los Ángeles, a ver, realmente nunca he visto uno, pero es depende, según la tradición y el cómo lo pintamos, depende de qué tipo. Por ejemplo, un querubín sí que tengo entendido que es más parecido a un ser humano, o al menos puede pillar esa forma, que supongo que cuando bajan aquí y se presentan a un humano, no aparecen con 20.000 ojos y 20.000 alas, porque bueno, si ya te asustas de ver un ángel parecido a un humano, imagínate 20.000 ojos y 20.000 alas. Pero sí, tengo entendido que los serafines son esos que dices. Serafines, querubines y hay muchos más. Bueno, Enoch lo convirtió en la mano derecha de Dios. Mm. Eh, Enoch fue transformado en querubín o serafín, ¿verdad? No, simplemente fue llevado al cielo sin morir. Va. Como ahora mismo, por ejemplo, estaban Moisés y Elías, no fueron llevados al cielo sin morir, pero ahora mismo también están ahí.
Aquí tengo otro punto muy importante, cambiando de tema, que es el fin del mundo y el apocalipsis. Es un punto que tengo aquí. Sí. Hay muchas profecías del apocalipsis, ¿no? Los mayas tienen la suya. Muchas veces han dicho que se acabaría el mundo en 2012, en 2016, pero siempre fallan. Aquí las profecías, ¿cómo lo tendríamos que ver? ¿De qué manera las tendríamos que ver? Las profecías escritas, ¿nos las tendríamos que tomar al pie de la letra o...? Pues en este caso, si hablamos del libro del Apocalipsis que está en la Biblia, Ujú. es un libro que usa un lenguaje apocalíptico y por tanto con mucho simbolismo. Así que hay que tener mucho cuidado en interpretarlo todo y claramente no se puede tomar a lo literal. No hay dragones ni nada por el estilo, es todo de una manera simbólica, que quiere decirnos algo. En cuanto a los mayas y todas estas religiones y culturas del mundo que han intentado explicar el fin del mundo, yo creo que es más algo psicológico del propio humano, del temor de la muerte, querer imaginar un fin, porque al fin y al cabo es lo que vemos, ¿no? Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Entonces, por ende, el mundo también tiene que tener un final. Y a veces, pues, solemos crear historias, pero nada más. Los mayas al final dijeron 2012, no ha pasado, no ha pasado nada y aquí seguimos. En el Apocalipsis, hablando del tema, se mencionan los siete jinetes. Son las enfermedades, algunos de ellos son enfermedades, otro sería la muerte, por ejemplo. Bueno, en el que aparece también la bestia, ¿no? Vienen, Sí. vienen todos, ¿no? Y entonces Dios es el que nos va a salvar en el juicio final, ¿no? Tendremos que dar la vida por él cuando pase todo esto, ¿verdad? Efectivamente. Entonces quería hablar de la marca de la bestia. Ya que hablamos del Apocalipsis, hablaremos de la marca de la bestia. El número en concreto 666. Para ti, ¿qué quiere decir este número? Número, principalmente, como el número 7 simboliza la perfección, si no me equivoco, Ujú, o en sí lo bueno, pues el 6 es todo lo contrario. Uy. ujú, Entonces, 6 6 6 3 veces 6 es como lo peor de lo peor. El 6 también en hebreo, los números en hebreo, o sea, perdón, los nombres en hebreo tienen un valor de número. Y Nerón, el emperador del Imperio Romano, de entonces, cuando se escribió creo que el Apocalipsis, su nombre da exactamente 666. Y claro, si 666 es lo peor y está reinando Nerón, que está matando cristianos, pues se le relaciona con que la bestia era Nerón. ujú. Yo tengo una teoría que es bastante interesante, que es de la bestia, ¿no? 666. La bestia, realmente, si te fijas, esto es una teoría, ¿eh? Sí. Pero es muy buena. Eh, 60, 60 minutos, eh, 60 segundos, perdón, es un minuto y 60 minutos es una hora, ¿no? La teoría de 666, esta quiere decir es que el diablo es básicamente el tiempo. El tiempo es el que lleva enfermedades, llevará la muerte, llevará solo siete jinetes en uno. Eh, Han hablado mucho de esto en foros de internet y lo relacionan mucho con el tiempo. El tiempo es lo que al final va a acabar con nosotros. ¿Qué opinas de esta teoría? Es muy filosófica, hay que decir, quizá poética, pero aunque tiene su llamativo, por así decirlo, no creo que sea así, porque al final el Apocalipsis está escrito desde el autor, cuando lo escribió,
no estaba hablando de algo tan filosófico como el tiempo o algo así, estaba escribiendo una carta, bueno, estaba escribiendo esto a la iglesia perseguida. Le estaba intentando mandar fuerzas y explicar que, según lo que vio, cómo va a ser el fin, que no es el fin, es el nuevo inicio de algo, bueno, es el inicio de algo mejor para los que claramente están con Dios. Si no, pues no. Ahora, Entonces, ahora que sí, has dime. dicho esto de otro reinicio y otro, me he acordado, bueno, hay también se especula, ¿no? Que antes de, entre el libro uno y 2 de Génesis, había, entre medio había otro fragmento, porque si recordamos en el libro uno se hace el sol, la tierra, ¿no? Y bla, 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 se hace, es lo primero que crea, ¿no? Y después, ya después crea al hombre. Mucha gente habla de que entre medio había una era preadánica que, bueno, los fósiles, los dinosaurios que han ido encontrando, todos los fósiles que hemos ido encontrando, eran de esa era preadánica, donde se supone que Dios le dio a Lucifer unas órdenes para gobernar esa tierra, pero era un caos. Era, y al final, ¿Dios qué hizo? Pues reiniciarla y crear al hombre en vez de todas esas bestias. ¿Qué opinas de esta teoría? Mm. Muy imaginativa, pero nada más. Principalmente porque en ninguna parte de la Biblia se ve o se nombra que Lucifer era el rey de un sitio, o sea, cuando era ángel. De hecho, se nombra todo lo contrario. Dios es gobernador o más bien toda cosa del universo es propiedad de Dios. Y no... Lucifer sí que en teoría era el ángel más, bueno, en una escala de los ángeles sería el que estaría más arriba, se tiene entendido, y por su soberbia quería ocupar el lugar de Dios. Obviamente no lo consiguió, por su el libre albedrío que le dio Dios, pues simplemente pudo dejar de estar con Dios, fue Vemos que desterrado a la Lucifer tierra. significa luz. Lucifer Sí, significa luz, sí. era cuando era ángel. En cambio, cuando se volvió ya que quería ser igual que Dios, quería, porque siempre se menciona en el libro, cuando Lucifer habla de yo seré, yo haré, está interponiéndose él con Dios, está superponiendo a él antes que Dios. Entonces, claro, ya a partir de ahí significaba ya Satanás, que significaba la adversidad, todo lo malo. Entonces, hablando de esto, cambiando de tema, ¿qué opinas del diluvio universal? Esta es una buena pregunta porque, bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿fue global o fue local? ¿Qué crees que fue? ¿En una ciudad o fue de verdad mundial esto? Pues puede ser un evento local masivo, como en este caso sería Mesopotamia, pero narrado con un lenguaje simbólico que al final fue tan desastroso para esa gente que se vio como si fuese global, utilizando de alguna manera una hipérbole, por poner un ejemplo. Eh, pero al final es eso, todo el Génesis busca enseñar teología, no es un libro de historia literal, es un libro que busca enseñar una verdad teológica, y el mensaje teológico es el mismo, el juicio de Dios sobre el pecado y su misericordia al salvar a la humanidad a través de una familia en este caso. ¿Crees o te has informado si hay evidencias arqueológicas del arca? Pues hace años sí que estuve mirando para ver si podría ser verdad, y sé que hay gente o sé que hay arqueólogos que dicen que en el monte Ararat, que es donde en teoría, que está en Turquía, es donde en teoría está el arca, se encontraron restos de madera, entre otras cosas. No está muy comprobado. Soy un poco, bueno,
poco, no me lo creo del todo, pero que podría ser perfectamente, ¿eh? Yo creo que es más un evento local y que no llegó, primero porque si se inundó todo y el monte Ararat estaba arriba, entonces el Everest, que está mucho más alto, ¿qué sucede? No estaba arriba. No, no tendría mucho sentido que se inunde todo el mundo, menos el monte Ararat, cuando hay otras montañas mucho más grandes. Por eso yo creo que es más bien un evento local, aunque sí que es cierto que en muchas culturas exista esto del diluvio, me hace pensar que a lo mejor sí pasó globalmente de alguna manera. Entonces es algo que Yo, desconozco. yo creo que sí pasó, hay evidencias. ¿Tú crees que hay alguna evidencia de que Noé haya existido? Evidencia empírica, no, Vale. pero esto no lo Eh, descarta. Hablando, por ejemplo, hay muchos, en la Biblia se cuentan muchos milagros que pasan, ¿no? Eso también, por ejemplo, se abren los mares, el Mar Rojo se abrió. Eh, Curaciones, había gente que era ciega y de repente vio. El cojo andó, el que no caminaba y volaban gente. Estos milagros, ¿tú crees que ocurrieron de verdad? ¿Hay evidencia de estos milagros? ¿Hay... De hecho, hay que decir que tenemos que diferenciar cada milagro y leerlo en su contexto, porque si has dicho el de Moisés y luego has dicho de Jesús. Claro, el libro es totalmente distinto y se tiene que leer en su contexto, como he dicho antes. Entonces, Moisés sí, en la época de Moisés, yo sí creo que existió Moisés. Pasó algo verdaderamente increíble y milagroso. Pudo haberse exagerado de alguna forma, pudo haberse descrito de esta forma y haberlo nosotros interpretado mal, o pudo haber pasado tal cual lo pone. Perfectamente puede ser así. En el caso de los milagros de Jesús, sí está literalmente, así sucedió. Y la prueba es, primero, eh, saber que Jesús es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues primero por los testimonios. Em, Estamos hablando de una época en la que estamos hablando de judíos en el siglo I, que si ya es difícil convencer a un judío que deje de adorar un sábado para adorar un domingo, ahora mismo es imposible. Imagínate uno del siglo I donde si lo hacías a lo mejor te apedreaban, te perseguían o te mataban. Estamos hablando de hablamos de cientos de personas testimoniando los milagros, testimoniando estas conversiones. eh, no sé, más evidencia que esto. Tenemos, creemos que Platón existió, creemos que Sócrates existió y no hay tanta evidencia como la que hay de Jesús. A Jesús lo ponemos en duda cuando es claramente muy superior en este tema. Tiene más testimonios, no sé. Eh, Hay un punto también del que quería hablar, que es muy interesante, hay muchas teorías de ello, han hecho muchos programas de televisión. Eh, es un poco loca también, pero ¿tú crees que existieron los extraterrestres y que los mencionan en la Biblia de alguna manera? Porque sí que en algunos cuadros o en algunas pinturas se pueden ver carros de fuego, se mencionan hijos del cielo, se ve platillos volantes, incluso en algunos escritos egipcios hay muchas figuras de helicópteros, coches, patinetes. Claro, eso es algo que eh, a lo mejor nosotros no hemos podido interpretar como es o como era, o es algo que de verdad pasó de esta manera.
que a lo mejor habían coches, habían móviles, había la tecnología que ahora no hay. Yo creo que, aunque la teoría es muy imaginativa, muchas que has dicho, solo se queda ahí. No es cierto. Primero de todo porque la Biblia no es un libro escrito para hablar de historia del universo, sino para que Dios pueda mostrarse de alguna forma, expresarse y hablar con el humano. Y de que él, ¿por qué tendría que poner algo de alienígenas si es ajeno al humano? Eh, Hablemos de el Edén, donde estaban Adán y Eva, ¿no? Se supone que Eva pecó y eh, Adán después pecó también. Primero fue Eva y después Adán, ¿no? ¿Hay alguna evidencia o dónde se situaría ahora mismo el Edén? ¿O si existió físicamente el jardín, si había un jardín de verdad donde todo... Porque recordemos, Adán, Eva, estos personajes, estos seres han vivido como Matusalén muchos años. Eso nos da una impresión de que antes había una calidad de vida, había más oxígeno, había... Claro, ¿esto cómo lo ves? ¿Piensas que existió físicamente, que la gente vivía mucho tiempo antes, como lo pone aquí? Pienso que a lo mejor, teoría, em, lo que nos quiere mostrar el texto es que antes, del pecado, sí, pues éramos, pues claramente eternos, etcétera. Claramente después de pecar, no nos, pues lentamente, con el paso del tiempo, nos hicimos más frágiles, porque el pecado, aunque lo notemos como que nos hace poderosos y muchas veces lo creemos así, los que más pecan suelen ser poderosos, pero al final son los más frágiles realmente. Entonces yo creo que quiere mostrar eso, que al principio sí que viviríamos un montón, pero no sé si exactamente el número de años que se nombra, pero sí que más o mejor, y a medida que el humano fue pecando, pues podría haberse acortado la vida, etcétera. No lo sé. También tendríamos que ver la evolución y claro, si hablamos de evolución, este texto ya no se puede leer literal ni de broma. Mira, ¿hay evidencias históricas de la resurrección o eventos empíricos o algo que nos diga? Porque yo sí sé o tengo entendido que eh, tres trabajadores que trabajaban, tres esclavos que estaban eh, al lado de la tumba de Jesús, no vieron a Jesús. Y esto lo cuentan en muchos textos. Eso fue que resucitó, a lo mejor puede ser, hay teorías de que se lo llevaron, el cuerpo. ¿Tú qué crees? Que se llevaran el cuerpo es imposible porque ahí había uno o dos soldados romanos protegiendo Ujú. la tumba. Y en esa época yo no iría a robar un cuerpo cuando está Roma, el imperio más poderoso, pues allí, custodiándola. Claro. Entonces, no, los apóstoles ni ningún seguidor robaría el cuerpo para inventarse tal mentira. Y de hecho, aunque lo hiciese, quiero que hagamos un examen de conciencia para ver cómo sería si efectivamente hubiese sido así. Los apóstoles roban el cuerpo y mienten diciendo que su señor ha ascendido a los cielos. Vale. Luego, ¿cuál es el siguiente plan? Morir por él brutalmente, porque no es un tiro en la cabeza, es brutalmente. A uno de los apóstoles le arrancaron toda la piel, vivo.
a otro crucificado, etcétera. No tiene sentido. ¿Por qué harías eso? Y eso más los demás testimonios, que son cientos, de que Dios resucitó. Así que Ahora que has dicho que Dios resucitó, ¿tú crees? Bueno, hay muchas personas que creen, como tú, porque es católico, ¿verdad? Sí. efectivamente. Pues Jesús es Dios. Hay muchos o otras ramas del cristianismo que piensan que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es un ser omnipotente, que no se puede. Pero claro, la teoría, bueno, la creencia, ¿no? Ujú. Sería del catolicismo, ¿no? Que sería que Dios poseyó el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Más o menos. No son las palabras indicadas, pero sí podría decirse que Dios es en tres personas, no tres dioses. Tres personas, un solo Dios, como un trébol, tiene tres hojas, pero sigue siendo una misma realidad, una hoja. Está Dios Padre, que es lo que todos entendemos ya de por sí por Dios, nadie lo ha visto, etcétera. Está Dios Hijo, que efectivamente es Jesús, que es básicamente Dios encarnado. Dios baja, desciende de los cielos y se hace hombre, sin dejar de estar allí, ¿vale? Porque allí es Dios Padre. Y luego Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, básicamente, y nos une a todos los cristianos, por ejemplo, nos une. Eh, hablemos de la segunda venida, ¿no? Las señales del regreso de Cristo. Hay interpretaciones futuristas, simbólicas o incluso históricas, ¿no? De que esto va a pasar o que ya está pasando. Incluso eh, hablando de la segunda venida de Cristo, ¿tú crees que el anticristo también, tú crees que ya está pasando o que ya ha pasado? Pues hay un O que aún no ha versículo, pasado. hay un versículo que dice que, de hecho, déjame buscarlo para ser más exacto. Ujú. Em, bueno, pues de hecho hay un versículo, primera de Juan 2:22, que dice, Ah, este es el anticristo, una parte del versículo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Básicamente está diciendo que el anticristo es todo aquel que está en contra de Dios. todo lo De- contrario. sí. Y todo espíritu, esto primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Y luego, segunda de Juan 1:7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sí que es cierto que el anticristo quiere decir a alguien en, en un texto apocalíptico de cuando antes de la segunda venida, supongo que sí que será una persona poderosa, etcétera, pero no sabemos quién realmente o qué, porque puede ser una institución. ¿Tú crees que ya está pasando, que ya ha venido el anticristo o que ha nacido o aún no ha pasado? Creo que aún queda poco, pero he de decir que la segunda venida del Señor pasará en nada desde que se fue, aunque nosotros pensemos que ha pasado 2000 años y eso es una eternidad. Hay un versículo Ujú, que también dice que eh, un día para Dios son 1000 años en la tierra. Si lo tomamos ujú. literal, solo han pasado 2 días. Aún queda semana. Pero no, podría ser mañana mismo, podría ser en 100 años o podría ser en 50. No se sabe. Lo digo básicamente porque, bueno, estás viendo todo lo que está ocurriendo Sí, sí, sí. últimamente, muchas muertes, muchas guerras, eh, todo como lo describe en el principio del Apocalipsis. De hecho, eso es otra cosa que quería hablar. Hay muchas predicciones, hablemos de las predicciones, no profecías, sino predicciones en este caso, eh,
que se escriben, que se cuentan en la Biblia. Todas y cada una se hicieron realidad. No todas, todas no. Hay algunas en algún sentido que sí, pero hay muchas que sí que se hicieron realidad. La caída del imperio de Jerusalén se hizo realidad. Muchas del templo, perdón, muchas Sí. de las predicciones. eh, ¿Qué crees de esto? ¿Lo tendríamos que tomar de manera literal? ¿Lo tendríamos que tomar así como ha sucedido? ¿Crees que van a volver a suceder estas cosas en el Apocalipsis? Bueno, depende de qué versículo y en qué libro estemos, del contexto del que estemos hablando de tal predicción. En el tema del templo se le atribuye a una frase de Jesús y efectivamente pasó en el año 70 o por ahí, el templo cayó y que decía no quedará piedra sobre piedra, aunque también creo que se estaba refiriendo más a que em, en 3 días destruye este templo hoy y en 3 días lo reconstruiré. Creo que se refería más a sí mismo porque lo mataron y en 3 días volvió, básicamente. Entonces, creo que Se también se podría mencionan, referir a... también se mencionan en, bueno, en toda la Biblia, no solo en el Apocalipsis, en muchos capítulos, bestias, dragones, bueno, gigantes, como hemos hablado. Eh, mm, Tú has dicho antes que los dragones, las bestias, no hay que tomarlo todo de manera literal, pero hay capítulos donde dice que había dragones volando, había bestias enfurecedoras de 3 cabezas. Esto, claro, eh, yo lo tomaría en mi teoría, ¿no? No es una creencia, es una teoría. Yo lo tomaría de manera literal, porque sí que es verdad que antes, como antes hemos mencionado, la gente vivía más, había otra calidad de vida. eh, no era de, Era de esperar que hubiera también bestias o algún tipo de humano híbrido creado para hacer el mal, porque si habían personas fuertes y dotadas de superpoderes para hacer el bien, como los ángeles, también podrían haber personas superdotadas para hacer el mal. Es una teoría que tengo. Entiendo. Y después del pecado, y como dices tú, después de todo eso, Dios ha ido, como tú dices, castigando con los años, eh, el estilo de vida, la calidad de vida. Esa es la teoría que tengo yo. Comprendo. Es decir, que, bueno, primero, no sé si he dicho que ha ido castigando, pero si lo he dicho, rectifico. Más bien ha permitido que el humano se encuentre con lo que ha creado su libre albedrío. O sea, si yo en mi libertad decido tirarme de un puente, me romperé las piernas. Es básicamente, Dios no es que me haya castigado rompiéndome las piernas, sino que yo he sufrido las consecuencias de mis actos. Después, lo de los dragones y todo esto, yo sigo manteniendo que la Biblia es un lenguaje simbólico y metafórico. Por ejemplo, el gran dragón rojo, que de las 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, representa la rebelión contra Dios y la persecución del pueblo de Dios a través de los tiempos. El Leviatán y Behemoth, por ejemplo. El Leviatán sería un monstruo marino escamoso que exhala fuego y humo, se describe, pero básicamente representa el caos y el poder indomable que solo Dios puede controlar. Behemoth, aunque a menudo se asocia con un hipopótamo o elefante, su descripción sugiere una bestia colosal y primitiva, pero también tendría un significado más. Ahora cambiando de tema, me Sí. gustaría saber, eh, porque hay muchas religiones, ¿no? Por ejemplo, está
cristianismo, está el judaísmo, está el Corán, hay muchas religiones en las que todas apuntan a una deidad. Después están los dioses nórdicos también, que son un montón de dioses y claro, esto me gustaría que dieras tu opinión. ¿Ellos son erróneos por esas creencias? ¿O a lo mejor es que lo han interpretado mal? O... Pues, bueno, en nuestros corazones, en la de todos los humanos, está, es- está puesto el deseo de llegar a Dios. Entonces, todas las culturas, por naturaleza pura, va a intentar llegar a eso, a ese algo superior, a ese Dios. Ujú. Y, claro, por falta de entendimiento, por claramente no tener una revelación muy clara, pues proceden a usar su imaginación. Crean historias, que se conoce como folclore. Aquí, aunque tengamos religiones, también tenemos historias. Papá Noel, por ejemplo, es una historieta y sin más, es parte de la cultura. No hay problema con ello. El problema es cuando se deifica, se sustituye a Dios por esas criaturas creadas y y procedemos a hacer el mal incluso, porque por ejemplo en los vikingos, las deidades nórdicas, se hacían sacrificios humanos, de sangre, se hacían sacrificios, aunque sea de animales a esas deidades ya estaría mal. Estás teniendo por deidad a un ser que probablemente sea un demonio, no que en sí, por ejemplo, Odín sea un demonio, sino que Odín es creado por el humano y en cuanto se hacen esos sacrificios y esos rituales claramente alejados de Dios, ahí es cuando entra el demonio. Pues bueno, Utis, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer un descanso y bueno, eh, la segunda parte la tendréis en mi canal y nada, y ahora en nada volvemos.